¿Se acerca la Tercera Guerra Mundial? Las imágenes que vimos el pasado domingo cuando el grupo Hamás realizó una sangrienta incursión en Israel es una muestra total de la absoluta inconsciencia que domina al ser humano. Pero atención, aquí vamos a mostrar un panorama general de un tema supremamente complejo que no es de ahora, sino que ha tenido varias etapas a lo largo de la historia. Desde las 12 tribus hebreas que se organizaron en el 1200 al 1000 a.C., hasta todas las guerras y conflictos como el que se está iniciando nuevamente. Mi nombre es Camilo Rodríguez, Cami Cuántico, y te doy la bienvenida a estas Reviews de la Matrix. El ataque sin precedentes de este fin de semana contra Israel por parte del grupo militante palestino Hamás fue lanzado desde una de las regiones más densamente pobladas y más pobres del mundo, la Franja de Gaza. Esta ha estado involucrada en una larga serie de conflictos armados, incluidas varias guerras que han caracterizado la historia reciente de la región. Ha habido décadas de tensión entre Israel y Hamás, que ha gobernado la Franja de Gaza desde 2007, pero el ataque del 7 de octubre por parte de militantes palestinos sorprendió a todos. Hamás disparó miles de cohetes contra Israel y decenas de militantes cruzaron la frontera hacia comunidades israelíes. Las imágenes fueron impresionantes, matando a cientos y capturando a otros tantos. Es el peor ataque transfronterizo al que se ha enfrentado Israel en más de una generación, y se dice que es la operación más ambiciosa que jamás haya lanzado desde Gaza. Pero ¿cuál es la historia de lo que los grupos de derechos humanos y los propios palestinos llaman la prisión al aire libre más grande del mundo? Vamos a hablar algo de eso. En 1995, el primer ministro israelí Isaac Rabin, quien fue asesinado por extremistas judíos, dijo a una delegación estadounidense en septiembre de 1992: me gustaría que Gaza se hundiera en el mar, pero eso no va a suceder, así que debemos hallar una solución. Más de 30 años después, esta solución todavía no existe. La Franja de Gaza es un área de más o menos 365 kilómetros cuadrados entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. Con aproximadamente 2,3 millones de habitantes, es uno de los países más densamente poblados del mundo y tiene una larga historia de asedio y ocupación que se remonta a 4.000 años atrás. Desde el antiguo Egipto hace cientos de años hasta su caída en manos del Imperio Otomano en el siglo XVI, fue gobernado, destruido y reasentado por varias dinastías, imperios y pueblos. Fue conquistada por Alejandro Magno, por el Imperio Romano, también por el general musulmán Amr ibn al-As. Por eso ha sufrido cambios religiosos y se han producido también unos periodos de prosperidad, pero también de decadencia. Gaza fue parte del Imperio Otomano hasta 1917, cuando quedó bajo el dominio británico, quienes prometieron facilitar la formación de un reino árabe unificado. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Turquía acordaron el futuro de Gaza y la mayoría de los territorios árabes de Asia que formaban parte del Imperio Otomano. Sin embargo, durante la Conferencia de Paz de París en 1919, las potencias europeas victoriosas emitieron una serie de decretos que impidieron la creación de ese prometido reino árabe unificado y establecieron, al contrario, dividir y proteger toda la región. La Franja de Gaza pasó así a formar parte del mandato británico de Palestina, reconocido por la Liga de Naciones, que duró de 1920 a 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña decidió transferir las decisiones relativas a Palestina a las recién creadas Naciones Unidas, ONU, y en 1947 esta organización aprobó la Resolución 181, dividiendo a Palestina así: el 55% del territorio judío, Jerusalén, estará bajo control internacional, y el resto sería árabe, incluida la Franja de Gaza. Esta resolución, que entró en vigor en mayo de 1948, puso fin al mandato británico sobre Palestina y condujo a la creación del Estado de Israel. Después de eso, los combates que condujeron a la guerra árabe-israelí de 1948 comenzaron casi que de inmediato. Este conflicto provocó que cientos de miles de refugiados palestinos se establecieran en la Franja de Gaza. Con la firma del armisticio, Gaza fue ocupada y gobernada por Egipto hasta el estallido de la Guerra de los 6 días en 1967, que enfrentó a Israel contra la coalición árabe de la República Árabe Unida.
Después de ganar el conflicto, Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, lo que provocó una serie de enfrentamientos violentos que continúan hasta el día de hoy. La guerra no para ya. La primera intifada o levantamiento de palestinos contra israelíes se produjo en Gaza en 1987, el mismo año en que se fundó la organización islamita Hamás. Luego se extendió a otros territorios ocupados. Los acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y los palestinos llevaron a la creación de la Autoridad Palestina ANP y otorgaron una autonomía limitada a Gaza y partes de la Cisjordania ocupada. Después de una segunda intifada más violenta, Israel retiró sus tropas y unos 7.000 colonos de la Franja de Gaza en el año 2005. Un año después, Hamás obtuvo una victoria aplastante en las elecciones palestinas y en 2007 estalló una feroz lucha por el poder entre Hamás y el partido Fatah, liderado por el presidente palestino Mahmoud Abbas. El grupo extremista ganó en Gaza y después sobrevivió a 3 guerras y a un bloqueo de 16 años para mantener el poder allí. Hamás declaró que destruiría a Israel y establecería un Estado islámico. En los últimos años, ha atacado territorio israelí con miles de cohetes y llevado a cabo otros ataques mortales. Hamás en su conjunto, o en algunos casos su ala militar, es designado grupo terrorista por Israel, por Estados Unidos, por la Unión Europea, por el Reino Unido y también por otras potencias. Cuenta con el apoyo de Irán, que lo financia y le proporciona armas, pero también entrenamiento. Después de que Hamás tomó el poder, Israel y Egipto impusieron un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a la Franja de Gaza. Israel ha mantenido un bloqueo desde 2007, a pesar de los llamados de las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos. El bloqueo ha tenido un impacto devastador en los civiles palestinos y ha restringido gravemente la libertad de movimiento. Según el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem, Israel prohíbe a los palestinos entrar o salir de la zona, excepto en casos extremadamente especiales como condiciones médicas de emergencia que pongan en peligro la vida de una persona o una pequeña lista de comerciantes que se podrían llamar privilegiados. Human Rights Watch compartió la situación en Gaza con una prisión al aire libre, citando restricciones de movimiento impuestas por Israel. El martes, este grupo admitió que había conseguido muchas armas provenientes del otro conflicto que estamos viviendo, la guerra entre Rusia y Ucrania. El macabro negocio de las armas, que es fructífero, pero fatal. Entre otras particularidades, el manejo que han dado los medios de comunicación, mostrando a unos culpables y a otros víctimas, reduce un conflicto de proporciones inmensas a una polarización. Por eso, como te dije al inicio, es irresponsable tomar una posición. Pero obviamente, aquí entran en juego, además del aspecto religioso, intereses económicos y estratégicos que claramente están por encima del aspecto humano. Y en este punto es en donde la reflexión debe ser profunda. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI aún estemos matándonos unos a otros de una forma tan cruel? ¿Será que la paz mundial es en realidad una utopía? Nuestro planeta, además, obviamente también está sufriendo las consecuencias que se suman a esta catástrofe humana. Hasta la fecha de grabación de este episodio van más de 1.500 muertos de Hamás en su territorio, en una sangrienta respuesta que desde un principio determinó Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Estos muertos se suman a los más de 1.400 que perecieron durante los 2 días y durante el día de la toma de la incursión. Además, Netanyahu mantiene un asedio total para que no les llegue electricidad, ni comida, ni gas, a pesar de que la ONU advirtió de este tipo de medidas que atentan contra la población civil y que están en medio de este conflicto, que deben ser eliminadas. Nos acercamos a una crisis humanitaria tremenda y esperemos que esto no alcance otros matices. En definitiva, esto lo que demuestra es que los patrones de la inconsciencia humana, que son aniquilados por las radicalizaciones, por los puntos de vista extremos, políticos, religiosos, económicos, alimentan la rabia, la ira, el dolor y causan más dolor, lo que crea un bucle interminable que se retroalimenta de energía atómica, la cual es autodestructiva y termina, por ejemplo, en una guerra como esta.
Por eso allá están en este caos. Prevalece mucha rabia, mucho odio y mucho resentimiento histórico, del cual se alimentan sus sistemas familiares y que han pasado y pasarán de generación en generación. Por esta razón es indispensable, y lo vivo repitiendo en este espacio, que es urgente contrarrestar esas ondas nocivas que se están emitiendo y que conflictos como este, más el conflicto de Ucrania, más la violencia desatada en todos los países, más la crisis económica, más las noticias de corrupción, en fin, frecuencias nocivas, más información nociva, requieren que comprendas de manera profunda que nada de esto puede minar tu tranquilidad. Cada día te das cuenta de que eso es lo que buscan, lo que quieren, que cada día vayas a tu celular, a tu dispositivo, que cada que prendas la televisión veas solo caos. No podemos caer en esas noticias emitidas por la Matrix porque desconocemos los intereses de esos grandes poderes. Podemos ver algunos, pero solo ellos saben para dónde van, a dónde quieren llevar a quienes caen en su juego. Y allí ni tú ni yo tenemos un milímetro de acción desde el plano físico. No caigas en la trampa de creerte un salvador. Recuerda, aquí trabajamos en la aceptación. ¿Qué hay que aceptar? Que ese es un conflicto que tú o no entiendes por su complejidad o no tienes forma de intervenir. Diferente es que no te interese conocer la historia. Eso es totalmente válido. Pero lo que más le cuesta aceptar a muchos es que, así suene un poco duro, las cosas pasan por algo. Y por eso tú naciste en esta parte del mundo y esas personas nacieron en esa parte del mundo. Las lecciones que ellos están recibiendo son muy diferentes a tus lecciones. Esto no quiere decir ni que no nos parezca atroz lo que está pasando y lo que va a pasar, ni que no nos afecte o que no nos interese, porque nos va a afectar. Pero a pesar de ello, tú debes seguir haciendo tu trabajo, ese trabajo de introspección, de crecimiento, de transformación, de evolución. Primero, porque en donde sí puedes accionar es en tu vida. Allí es donde debe estar tu enfoque. Y segundo, porque cuando trabajas en ti, en tu energía, en eliminar tus bloqueos y te unes a una comunidad como la nuestra, la fuerza de pensamiento y de cambio vibracional sí puede ayudar en algo a que esas mentes conflictuadas reciban algo de calma, que vean otras soluciones desde ese plano cuántico. Espero que este pequeño análisis te sirva de algo para comprender este difícil momento por el que pasan algunos hermanos que están metidos en algo que parece que nunca va a acabar. Si te gustó esta información, suscríbete a mi canal. Es muy importante tu apoyo para poder seguir subiendo contenido de valor como este y todo lo que hacemos en este espacio. Sígueme en mis redes sociales, en donde me encuentras como Cami Cuántico, y nos vemos en otro episodio. Bendiciones cuánticas. Y esta velita por todas esas vidas que se están yendo de esta dimensión. Reviews de la Matrix.